Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con el tema del día de hoy. En el tiempo en que Jesús estuvo hace 2000 años atrás en nuestro mundo, Él vino como un gran maestro. Su propósito era enseñar la palabra, hacer que el mundo conociera cuál era el camino de Dios, el Evangelio de Dios. El Evangelio no era otra cosa que la instrucción de la educación de cómo se tenía que vivir la vida real, cómo se tenía que seguir los preceptos y mandatos de Dios. Era todo lo que se tenía que hacer, no era tan complicado. No obstante, el pueblo judío había sido instruido de una manera distinta. Era como que por años se hubiera enseñado a un grupo de alumnos que el sol es la luna y que la luna es el sol. Y cada vez que miraban el sol, entonces estos alumnos señalaban hacia arriba y decían, mira la luna. Y cuando salía la luna por la noche decían, mira el sol. Habían sido educados de esa manera y era imposible de poder explicarles alguna historia o alguna enseñanza en relación con el sol y la luna. Cuando el profesor quería hablar del sol, decía, bueno, hoy es un día muy hermoso porque el sol ha salido y está caluroso y nos podemos ir al mar. Todos los alumnos se quedaban mirando al profesor y se miraban unos a otros y se decían, ¿qué le pasa al profesor? ¿Quién le ha enseñado que cuando hace sol tenemos que ir a la playa? Cuando hace sol es porque ya llegó la noche. Tal es así que entonces la comprensión que daba este profesor quedaba totalmente en el aire. Así que entonces el profesor opta por mostrarles a ellos que lo que les quiere decir está en un lenguaje distinto y utiliza aquello que para ellos se ha hecho conocido y los lleva ahora a lo desconocido. Y les comienza a decir que el sol es el astro mayor que va a producir calor. Y para eso toma ilustraciones. Y comienza a hablar de tal manera que los alumnos puedan llegar a comprender. Y en las ilustraciones les muestra que el sol es para el día y que la luna es para la noche. Y solo después de que les ilustra con todo este tipo de enseñanzas, ahora recién les dice, por eso esa bola de fuego que ustedes ven en el cielo se llama el sol. O sea que para poder reeducar a una persona y poderla llevar a la realidad, muchas veces se le va a tener que presentar ilustraciones de la vida diaria para que pueda captar la verdadera enseñanza. Los fariseos, los doctores de la ley, los dirigentes del tiempo de Jesús, habían cambiado por completo los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios ahora fueron reinterpretados por ellos a través de sus tradiciones. Tal es así que cuando Jesús estaba explicando algo, ellos no lo captaban como era, sino como le habían enseñado sus dirigentes. Por ejemplo, cuando Jesús quería hablar de la unidad, Jesús decía, lo que yo vengo a buscar es la unidad de todos nosotros. Porque como pueblo verdadero y único de Dios, debemos de estar unidos en una misma verdad. Para que todos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno, que todos ustedes sean uno con ese Padre y el Hijo. Entonces, cuando Jesús hablaba esto, los judíos que habían escuchado a los dirigentes de su época, los del Sanedrín, inmediatamente vinculaban la unidad no a través de la verdad que Jesús estaba enseñando, sino a través de lo que sus dirigentes les habían enseñado. Entonces, al oír a Jesús decían, pero ¿te das cuenta? Él también está hablando de unidad. Él mismo habla del mismo tema. Los fariseos nos han dicho que debemos de estar unidos, que no debemos de jamás aceptar el divisionismo en nuestro medio.
Y Jesús está diciendo las mismas cosas. ¿Que este Jesús no entiende o está aparentando que habla también de unidad para querernos confundir? Entonces ellos no llegaban a comprender las palabras que Jesús hablaba, los términos que Jesús daba en su conceptualización real, bajo el contexto correcto, sino sobre la enseñanza que les habían dado estos fariseos. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres explicar algo, el otro te entiende al revés, según el concepto que le dieron. Es como cuando vamos a la Biblia y encontramos que la Biblia nos dice que el amor es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. O sea que el amor es un resultado de la obediencia a la ley de Dios. Pero cuando nosotros nos ceñimos a la palabra amor, como nos lo enseña el diccionario, de acuerdo con la conceptualización greco-romana, inmediatamente nos dicen, hay que amar a Dios y a la cabeza no se nos viene la obediencia a la ley, sino el sentimiento que nosotros creemos que es amor. Entonces el predicador puede estarse desesperando y diciendo, por favor, amémonos los unos a los otros, amemos a Dios supremamente. El amor es la clave fundamental para la armonía social, para la salvación. Y los oyentes van a oír eso y se van a ir por el lado sentimental en lugar de ir por el lado racional. Cuando el predicador dice, tenemos que amar a Dios, hay que amar a nuestro prójimo, en otras palabras, el predicador está diciendo, tenemos que ir a leer más los mandamientos de Dios, tenemos que ir a leer más la Biblia. Eso está diciendo, amar a Dios y amar al prójimo. Así es como comprenden los que conocen los términos de la Biblia. ¿Por qué? Porque los que conocen los símbolos y significados de la Biblia son gente a quien se le ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y ellos captan cuando tú les hablas directamente las doctrinas. Pero los que no tienen este conocimiento de los símbolos y las palabras técnicas de la Biblia, no comprenden cuando se les habla. Entonces, oyendo, no oyen, porque ellos están entendiendo otra cosa. Y viendo, no ven, porque ellos están viendo lo que les dijeron. Eso es lo que vamos a comprender en el tema de hoy, en el propósito de las parábolas de Jesús, ya que estas parábolas tenían un fin. Vamos a descubrirlo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, a fin de que podamos comprender tu verdad y podamos recepcionarla en nuestra mente y corazón, y que sea el motor que impulse nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Es el momento en que todos nosotros debemos comenzar a compartir nuestro tema. Así que es el momento de aplicarle un like, ¿no? Y hacer que todos nuestros amigos, todos los hermanos que están en otros sectores y lugares puedan saber que empezamos nuestro tema. Y que ellos a su vez también puedan compartirlo con otros. Si hacemos esto mucho más rápido, definitivamente cumpliremos nuestra misión. Cuando decimos que hay que aplicarle un like, no lo estamos haciendo por lo que normalmente hacen todas las demás páginas, ¿no? Simplemente compartir y ganar más vistas. No, queremos que esto se viralice, que llegue al mundo entero como evangelio de salvación, para que se cumplan las palabras de Jesús que declara:
que será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces llegará el fin de este sistema corrupto para comenzar el sistema de gloria y de libertad. Así que apresurémoslo. Mientras el enemigo se apresura por querer esclavizarlo al mundo, pues estamos entrando cada vez en un terreno de esclavización mundial. Las leyes que están saliendo en varios sectores y en varios lugares están comenzando a arrinconar a la población mundial. Y las libertades están empezando a convertirse en peregrinas. Por esa razón es necesario apresurar el día de la liberación, cuando Cristo ya tiene que volver para poner las cosas en orden y comenzar la vida real, que se acabe ya la fantasía que el mundo está viviendo en estos días. Necesitamos entrar en la realidad, en la vida real, pero sin el pecado que ha venido dañando, consumiendo y destruyendo. Por eso, en este mundo no tenemos ninguna esperanza, ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo. Nosotros tenemos nuestra esperanza solo en un sentido, en la verdad, en la palabra de Dios, en los mandamientos del gobierno de nuestro Dios, que es el gobernante supremo, único y lleno de amor. Muy bien. Analicemos entonces este punto ahora. Las profecías del Antiguo Testamento habían declarado cómo sería la llegada del Mesías. Habían anunciado que el Mesías tendría que llegar, el Hijo de Dios, para poder evangelizar, para poder conducir al pueblo de Dios por pastos verdes. Eso estaba profetizado. Nos dice así la palabra del Señor, capítulo 40 de Isaías, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen sus calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En esta profecía, Isaías declara el momento en que el Mesías estaba por llegar y que se tenía que dar una voz que clamara en el desierto para anunciar la llegada de este Mesías. ¿Quién iba a ser esa voz que clamara en el desierto? Aquel hombre que se levantara escudriñando las Escrituras para cumplir la misión del anuncio de la primera venida de Jesús. Dicho personaje apareció y se llamó Juan el Bautista, a quien Dios puso especialmente para que cumpliera esa tarea, que anunciara que el Mesías ya llegaba. Y todos los discípulos que se le unieron a Juan el Bautista anunciaban en consonancia con él que el Mesías estaba en su medio. De eso se trataba. Así también para el tiempo de hoy somos llamados en el pueblo de Dios para que cumplamos la tarea de allanar el camino, de decir que Jesús vuelve por segunda vez. En aquella primera vez Jesús venía como el gran maestro instructor. En el capítulo 60 de Isaías se nos dice la tarea que tendría este Mesías. Dice la Escritura, capítulo 61, perdón. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Esta profecía anunciaba la llegada del Mesías. El Mesías declaraba, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio,
Es decir, el Señor me ha enviado para dar la proclamación del Evangelio que debe ser predicado al mundo entero, del Evangelio que debe de ser anunciado para nuestros días. Eso es lo que proclamaba Jesús. Le tocó la primera parte del Evangelio a él, para que lo proclamara en sus días, así como a nosotros nos ha tocado para esta última parte, la segunda parte del Evangelio, para proclamarla al mundo. Hoy podemos decir, como dijo Jesús hace 2000 años, que el Espíritu del Señor desciende sobre su pueblo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio eterno, del mensaje de los 3 ángeles para esta última hora. Así estaba profetizado de Jesús. Él tenía que cumplir esa misión. Y en efecto Jesús cumple con esa parte. Ahora, de este Mesías se declaró que con evidencias y señales aparecería en el mundo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta había declarado que el Mesías nacería de una virgen. En el capítulo 9 y en el versículo 6 se había declarado que vendría en la forma de un niño y que sin embargo sería el Padre del cielo, el Padre eterno y príncipe de paz. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 decía que nacería en Belén. En el libro de Números se declaraba que una estrella aparecería anunciando su llegada. De manera que las profecías abundaban para la llegada del Mesías. Ahora bien, aquellos que habían estudiado todas estas profecías eran gente que cuando escuchaba y veía las señales cumplidas, reconocía quién era el Mesías. Por eso, cuando los discípulos escucharon la predicación de Juan el Bautista, que les recordó las profecías que anunciaban la llegada del Mesías, esa gente que escuchó a Juan el Bautista había captado las enseñanzas. Y esta gente, cuando oyó que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:36, inmediatamente pusieron los ojos en Jesús. Y ahora comenzaron a ver si en Jesús se cumplían las profecías que habían sido escritas en relación con el Mesías. Y en cada cosa que veían en Jesús, podían comprender que en él se cumplían las profecías mesiánicas. Por eso esa gente que había escuchado así las profecías, que estaba al día con las enseñanzas que había traído Juan el Bautista, eran gente que veía, sus ojos estaban abiertos, su entendimiento estaba claro y reconocían a Jesús a cada paso y cada día crecían más en él. Entonces, cada cosa que hablaba Jesús y cada cosa que enseñaba, ellos captaban en sus parábolas. No así los que no habían escuchado las profecías de Juan o no les habían dado importancia o preferían creer en lo que decían sus pastores. Entonces ya no creían en lo que decía la palabra. Y cuando Jesús predicaba de la palabra, los que estudiaban la palabra comprendían a Jesús. Los que no estudiaban la palabra veían en Jesús un impostor. Porque entonces los fariseos decían lo que él está enseñando son divisionismos. Lo que él está enseñando es su propia religión. Jesús está creando su propia iglesia. Jesús está queriendo jalar el sistema para su lado. Jesús se quiere llevar los diezmos. Jesús se quiere llevar las ofrendas. Él se quiere poner como el cabecilla de toda esta nueva secta que está creando. Ellos decían eso, pero no tenían nada con qué probar. No tenían nada con qué confirmar. Y los seguidores de estos, como eran ciegos porque no conocían las Escrituras, como veían que estos dirigentes atacaban a Jesús, entonces decían, claro está todo, los dirigentes son puestos por Dios, porque vienen con imposición de manos y son los que se reconocen desde los tiempos de Moisés. En cambio, Jesús no está colocado por imposición de manos, no está reconocido por la iglesia, es un divisionista. Y oyendo no oían,
y viendo no veían, porque su corazón estaba engrosado para no ver ni oír. Vamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Y es allí donde entramos en la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús tuvo que hablarles así, ¿no? Porque no iban a captar ni a comprender sus enseñanzas. Era casi en vano. Era perder el tiempo. Entonces Jesús tenía que utilizar otro medio. ¿Cuál? Las parábolas. Por eso Jesús es el gran maestro que él utilizaba de estrategia para poder hacer comprender las verdades, para que la gente pudiera captar esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús quería presentar las profecías del Antiguo Testamento a esta gente que ya había escuchado profecías, que ya debía de haber comprendido, pero que hicieron de lado las profecías por creer más en sus dirigentes, entonces ahora hablarles de eso iba a ser chocante, porque iban a decir, claro, Jesús se saca las profecías del Antiguo Testamento y las aplica en su favor. Hace que cuadren las profecías de acuerdo con lo que él es. Algo que es un imposible, ¿no? Las profecías nunca se van a enmarcar de acuerdo al capricho de la gente. No se puede, eso es un imposible de los imposibles. Nunca, jamás ha funcionado eso. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente las profecías tienen una secuencia que dejan notar con claridad hacia dónde apuntan. Tú lees las profecías del Antiguo Testamento y no puedes aplicar a Buda esas profecías. No puedes aplicar a Maitreya esas profecías. No puedes aplicar a Mahoma esas profecías. No se puede, por más que quieras, no se puede. ¿Por qué? Porque hay demasiadas características que deben converger en un solo punto, todas ellas, y solo convergen en Jesús. Ese es el detalle. Pero si quieres aislar profecías, entonces recién puedes querer marear, pero eso ya no es predicar profecía, pues es manipulación de la profecía. Eso es engaño, ¿no? Y es fácil de darse cuenta para el lector bíblico. Muy bien. ¿Qué dijo entonces Jesús en relación a eso? Jesús comenzó a predicar parábolas y aquel día en el capítulo 13 de Mateo, Jesús había hablado de la parábola del sembrador. Entonces se acercaron sus discípulos en el versículo 10 y dice la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Porque a vosotros les es dado, es decir, a vosotros yo les estoy enseñando los misterios del reino de los cielos. Ustedes me están escuchando todos los días, lo escucharon a Juan, supieron que yo era el que venía al mundo y ahora se pusieron a escuchar lo que yo les enseño. Y yo les estoy enseñando las doctrinas del reino de los cielos, es decir, las doctrinas de la Biblia, porque la Biblia es el reino de los cielos. Y les estoy enseñando todo eso. Entonces ustedes ya son personas que tienen entendimiento, que captan. Ellos no. Como no conocen las doctrinas, no conocen los símbolos, no conocen las figuras, yo les voy a hablar y ellos lo van a entender como les han enseñado los fariseos. O sea, cada vez que yo diga, el amor es el cumplimiento de la ley, ellos van a decir al revés. Ya, sí, o sea, si vivo en amor ya estoy cumpliendo la ley. No van a entender nada. ¿Te diste cuenta? Cuando yo diga que obedecer la ley es lo que trae como resultado el amor, entonces ellos se van a marear. Y van a comprender al revés y van a decir que yo estoy enseñando mentiras, que estoy enseñando falsedades y que estoy cambiando las creencias. Y que soy un legalista finalmente. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Que eso iban a decir de él las gentes que no conocían los significados de los términos que él manejaba. Así que Jesús dijo, es por gusto quererles hablar en términos técnicos, con significados y símbolos. Les vamos a hablar a toditos estos con ilustraciones, para que capten la idea, para que puedan entender el nuevo lenguaje. ¿Alguna vez has querido aprender? Supón que eres un español y quieres hablar inglés. Y tú quieres encontrarle la lógica al inglés, ¿no? Como la tienes en tu idioma español. Hay un orden en el idioma español para que tengamos que hablar.
nosotros decimos el carro, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando queremos ir al inglés, muchas veces tenemos que decir al revés, car, de. ¿Por qué? Porque allí hay otra lógica para el ordenamiento de sus palabras, que es muy distinto. Lo mismo estaba ocurriendo ahora con Jesucristo. Y para que ellos pudieran entender, había que hablarles de otra manera, ¿no? ¿Cómo? Como señalándoles las cosas, ¿no? Quiero hablarle yo a alguien que no sabe español y que es un inglés, entonces quiero decirle que aquí está el carro, ¿no? Entonces agarro y le señalo, carro, ahí carro, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hago? Para que capte que le estoy hablando con una ilustración. Ah, carro, ya. Y recién lo va comprendiendo. Lo mismo pasa si es al revés. Si alguien que está hablando inglés quiere que comprendamos, siendo nosotros los que hablamos español, lo que nos quiere decir. Él nos dirá the car. Car. Vamos a estar en discusión, ¿no? Pero él nos va a señalar y la ilustración nos va a hacer entender. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Jesús, para que esta gente comprendiera, utilizaba estas ilustraciones, las parábolas, utilizando cosas comunes de la vida para llevarlos a comprender los símbolos que estaban escritos en el libro, en la parte del Antiguo Testamento. ¿Te diste cuenta? En las 7 fiestas Jesús hablaba mucho acerca del pan sin levadura y muchas cosas como esas. Pero esta gente no captaba lo que significaba todo eso. En las ilustraciones de las parábolas, Jesús los llevaba por medio de esas parábolas a la comprensión de esas doctrinas. Los llevaba de lo conocido a lo desconocido por ellos. No porque no tenían la oportunidad de conocer, sino porque los dirigentes de sus iglesias les habían comunicado mentiras que no estaban en la Biblia, pero que se volvieron verdades entre comillas para ellos, porque eso les repetían como que eso era la educación. Entonces la gente de esa época estaba totalmente desalineada de la verdad. Por esa razón es que Jesús les dijo a los discípulos, porque a ustedes les es dado a conocer, a ustedes se les enseña todos los días, pero a ellos no les es dado, es decir, no se les enseña todos los días, no se les está dando a conocer. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, a ustedes les es dado, a ellos no les es dado, pero se les va a dar cuando ustedes se los lleven a ellos. Y por eso primero les hablo en ilustraciones, para que cuando ustedes lleguen con la doctrina, hayamos hecho las cosas al revés. Qué interesante, ¿no? Eso se llama saber educar, un gran sabio. El gran sabio, cuando te educa de la derecha hacia la izquierda, que es lo normal, y tú no entiendes, entonces como es sabio, toma el lado izquierdo y te lleva al lado derecho, de lo conocido a lo desconocido. ¿Te diste cuenta? ¿Sabes por qué? Porque Dios hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Él dice, yo que hago de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. ¿Sabes por qué? Es que nunca a Dios tú vas a poderle tapar la boca para decir que no enseñe. Los fariseos quisieron esconder la verdad en sus misterios. Quisieron crear un sistema paralelo al Evangelio, parecido al Evangelio, que parecía hablar de Dios, pero que era del diablo. ¿Te diste cuenta? Eso se llama panteísmo, ¿no es cierto? Tratar con las mentes para confundirlas. En eso es hábil el demonio. Por eso el secreto está en que tomes tu Biblia, hagas tu año bíblico, leas por ti mismo y creas lo que lees. Todo lo que requiere de Dios de ti, ¿sabes qué cosa es? Que creas en lo que Él está diciendo en este libro. Así tu pastor, el cura, el sacerdote, el papa o cualquier superintendente, presidente de las denominaciones, o el gran culto que terminó 7 carreras, culto, así te venga a decir que tú estás entendiendo
mal lo que dice la Biblia, a pesar de que estás siguiendo al pie de la letra lo que dice el escrito, si tú prefieres creer al escrito, inmediatamente Dios te cataloga como más sabio que todos los sabios juntos de la tierra. Así de sencillo, porque la sabiduría de Dios es totalmente distinta a la que los hombres han inventado. Los hombres pueden tener un 90% de lógica en lo que dicen, pero el 10% que les falta destroza todo lo que hicieron. En cambio, lo de Dios tiene 100% de sentido completo. Tal es así que cuando tú lees lo de Dios, ten por seguro que aunque parezcas necio para el mundo, eres totalmente sabio en la realidad. En la realidad. En la realidad. Subraya. En la realidad. ¿Qué parte de esa palabrita no se entiende? En la realidad. Ah, qué bueno. Ya la captamos. Eso significa mucho para nosotros. ¿Qué cosa? Que Dios, cuando nos quiere dar su conocimiento, quiere que solo obtengamos su conocimiento. Hay hombres que dicen, sí, pero yo también tengo que obtener el conocimiento de allá, porque yo no me puedo cerrar todavía. Dicen, cuando ya están cerrados por hacer eso, más bien. Sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que los hombres puedan haber formado como conocimiento está tachonado de puros errores. Así de simple. Pero nunca te vas a dar cuenta si no ves primero el verdadero sentido de las cosas, la realidad. Nunca puedes encontrar errores mientras no conoces cómo debía de ser lo correcto. Nunca. Un día tú puedes llegar cuando tú no sabes las matemáticas y encontrar en la pizarra 2 más 2, 6, 4 más 4, 14 y tú dices, qué bonitas son las matemáticas, cómo quisiera aprender. Y viene el profesor y te mira, ¿no? ¿Quieres aprender matemáticas? Sí. Lo primero que vas a hacer entonces, borra esta pizarra porque todo está mal ahí. ¿Te diste cuenta? Lo que pasa es que tú pensabas que eso era lo correcto porque era todo lo que habías visto en matemáticas, pero cuando te traen la matemática verdadera, recién descubres los 100.000 errores que estaban allí en la pizarra, entre comillas 100.000. Quiero decir mucho con eso. Igual sucede con la realidad que te parece estar viviendo. ¿Ah? Porque tú crees que así es. Porque así lo dice el científico, porque así lo dice el físico, porque así lo dice el químico, porque así lo dice el profesor, porque así lo dice el sacerdote, porque así lo dice el diablo. Es porque tú crees. Así es el sistema, el mundo en que te has encontrado. Así los judíos se habían encontrado en un sistema ficticio, fantasioso, creado por los fariseos y los saduceos, a lo que ellos le llamaban verdad, cuando no lo era. Así que cuando Jesús presentaba la realidad, entonces ellos la veían totalmente opaca. Les parecía que lo que Jesús traía eran enseñanzas de un loco fanático, de un desviado de la realidad. No captaban, porque estaban tan desviados de la realidad que ahora Jesús lo veían desequilibrado por su falta de equilibrio. ¿Te das cuenta? Pasa eso. Pasó en los días de Jesús, pasa en la actualidad. Así que no hay nada nuevo. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos, a ustedes les ha sido dado. A ellos no, a ellos les han dado otra cosa. Les engañaron. Les dieron cebolla por tomate. Tengo que tomar un término muy, muy conocido de la realidad para poder hacer entender lo que quiero decir. Entonces, cuando a ellos tú ahora les dices, pásame la cebolla, te hacen llegar los tomates. Oye, pero te estoy diciendo cebolla, pero es que el fariseo me ha dicho que esto es la cebolla. Y van a discutir contigo, ¿no? Y tú le vas a decir, oye, pero hay que guardar la ley para salvarse. No, el fariseo me ha dicho que eso es legalismo. Que todos los que quieren obedecer la ley para salvarse están equivocados porque son legalistas. ¿Y quién te ha dicho? El fariseo me ha dicho así. Ah, bueno, el fariseo siempre ha creído así, pues, ¿no? Pero ¿qué te dice la palabra? Ah, la Biblia dice que por obedecer la ley me salvo, contrario a lo que dice el fariseo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús se encontraba con esa contradicción
Y ahora tenía que llevarlos paso a paso con ilustraciones a la realidad de que la obediencia a la ley era amor y no era legalismo, como habían dicho los fariseos. Bueno, estos fariseos pues eran al revés. Entonces, en su afán de llamarle legalismo a la obediencia a la ley, terminaban volviéndose legalistas porque ya no querían obedecer la ley. Decían, pero ya no la cumplían. Defendían la ley, pero no la obedecían. Cristo les dijo: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen, porque ellos prefieren seguir sus tradiciones. ¿Viste? O sea, se había cambiado, se había trastocado todo. Entonces Jesús en las ilustraciones mostraba, ¿no? Les dijo que se había encontrado en el camino una persona que había sido golpeada por los ladrones, y pasó el sacerdote que enseñaba entonces que el legalismo era obedecer la ley. Así que entonces sabía que tenía que hacerle un bien a ese que estaba botado allí, pero se pasó derecho. Sabía, pero no hacía. El levita pasó, hizo lo mismo, sabía, pero no lo hizo. Pero vino el buen samaritano, y el buen samaritano entendió lo que tenía que hacer y actuó con misericordia. Cumplió lo que decía el escrito. Entonces los que escuchaban esa parábola decían: entonces están mal pues estos sacerdotes, estos fariseos, ellos habían sido los impostores. ¿Por qué? Porque está clarito pues, el sacerdote y el levita decían pero no hacían, no cumplieron. En cambio el samaritano cumplió con el deber, obedeció el mandamiento de la ley de Dios, actuó como manda la ley: tendrás misericordia. Qué bonito, ¿no? Esa ilustración les dejó en claro a los que eran de Dios la verdad. A los que no eran de Dios porque creían más en sus dirigentes, inmediatamente se dijeron: este está destrozando las doctrinas que hemos inventado. Tremendo, ¿no? De esto se daban cuenta, ¿no? Esto era lo que pasaba. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos: a ustedes les ha sido dado a conocer, les estoy enseñando, por eso ustedes van a comprender fácil las doctrinas, pero estos no comprenden, hay que ilustrarlos primero. Y siguió diciendo, versículo 12, porque a cualquiera que tiene, es decir, al que ya conoce las bases, conoce las doctrinas, entiende los símbolos, los significados, gracias a haber entendido lo que Juan el Bautista les dio. ¿Qué les dio Juan el Bautista? Las profecías con sus símbolos y significados, para que comprendieran. A esos que tienen se les dará más. ¿Por qué? Porque cuando escuchaban a Jesús, encajaba lo que decía Jesús con lo que se había profetizado de él. Porque conocían lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces todo crecía más. Cada día que pasaba, los que creían en Jesús creían más en él. Mas los que no creían se hacían más enemigos de él, hasta que un día dijeron así: ¡crucifícale! Porque ya se habían preparado para eso. Interesante, pero ahí no queda el asunto. Sigue diciendo más. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Imagínate, aquellos que no tienen, aquellos que no habían escuchado las profecías, aún lo poquito que tenían, dice que va a venir el Mesías, dice que uno de estos días va a estar aquí el Hijo de Dios, el gran Salvador, el Libertador, y ya estaba con ellos ahí. Habían oído eso. Y aún eso que habían oído finalmente se les quitó. ¿Por qué? Porque negaron por completo al Mesías. Hasta el punto que esta nación, con sus dirigentes, llegaron a aceptar al César antes que al Mesías. ¿Qué cosa dijeron? No tenemos a otro rey sino a César. Quita a este, danos a Barrabás. Aún lo que tenían se les quitó. Así es. Tanto negar una verdad que se les ha dado, pronto la terminan negando por completo. Es increíble. Como pueblo de Dios adventista del séptimo día tenemos el mensaje del tercer ángel. Esa es nuestra verdad. Como se esperaba al Mesías hace 2000 años, como el gran instructor,
Hoy también esperábamos la proclamación del tercer ángel como el gran instructor. Eso era. Es que el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 12 es la instrucción de Jesús. No está en persona, ahora está en su espíritu, a través de su verdad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que el instructor otra vez está con nosotros. Esto es una maravilla. ¿Y lo negaremos otra vez? ¿Pasará lo mismo en su pueblo otra vez? ¿Rechazaremos la proclamación del tercer ángel otra vez? Eso no tiene sentido. Pero habrán quienes lo rechacen y comenzarán a declarar que lo que enseña el tercer ángel no es lo correcto. Y la guerra comenzará como hace 2000 años contra Jesús. Que los que llevan el tercer ángel son divisionistas, están fuera de la organización, que están desorganizados, que están buscando el diezmo, que solo tienen interés por él. Y que cuando discuten sobre esas verdades, las torcerán, las van a armar a su antojo. Como lo que ha pasado hasta el día de hoy. En varios lugares envían videos de nosotros, de los que predicamos este mensaje, y hasta conversaciones que se han tenido con falsos ministros que defendían errores. Y que en esas conversaciones lo que han hecho ellos es cortar trozos, armarlos, poner delante, detrás, para que parezcan decir otra cosa. Tal es así que el que los oye llegue a entender al revés. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se les cure y no hallen salvación. Su corazón está pesado, sus oídos están pesados para oír. ¿Por qué? Porque les han llenado con mentiras, con engaños que ahora ya no los pueden dejar. No hay nada que hacer, a menos que, igual que en los tiempos de Jesús, ellos renuncien a esos falsos dirigentes y sigan el camino de la luz. Pero hay muy poca esperanza de aquellos que han sido educados para ser esclavos de los dirigentes y no ser servidores de Jesús. Sencillo. Ya alguien podría decir, ¡ay! ¿Qué está hablando? Ha dicho que son los dirigentes esclavizadores. Entiende bien. Eso te pasa por no captar. ¿Ves? Como no conoces, oyendo, entiendes mal. Por eso Jesús dijo claramente, mirad bien lo que oís. Fácil de comprender. Si tú no la estás captando por el lado correcto, ¿qué se puede hacer? No hay más camino. Porque todos aquellos que estudian la palabra, los que estudian la profecía, captan perfectamente lo que estoy mencionando ahora. Mas los que no estudian la profecía captarán al revés las cosas. Es que eso ya es un círculo vicioso inevitable. No va a variar. Tú puedes decir 100.000 cosas, puedes decir, no es así, lo que está diciendo, puedes decirlo, pero eso no va a cambiar ya la realidad. Así está escrito y así pasaría hasta el final. Fíjate lo que sigue diciendo acá Jesús. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Interesante. San Lucas capítulo 18, fíjate lo que dice allí. Versículo 8. Esto es clarísimo, a través de todos los tiempos siempre se ha dado y se dará hasta el final del tiempo, ¿no? Bueno, porque ya está profetizado, pues, que las cosas tendrían que ser así. No quiso Dios que fuera así, pero el hombre, por rechazar la verdad y no seguir exactamente los lineamientos de la palabra, termina haciendo mal. San Lucas capítulo 8, verso 18 es, mirad pues, escucha bien lo que dice Jesús, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Interesante. Ahora Jesús está tratando el mismo asunto, mirad bien lo que oís, está hablando del mismo tema. Por eso tienes que ver bien lo que oyes. ¿Cómo es eso de mirar bien lo que oyes? ¿Se mira lo que se oye o se escucha lo que se oye? ¿Cómo es eso?
Mirad bien lo que... ¿Ves? Eso pasa por no entender el pasado de las Escrituras. Cuando Jesús está diciendo, mirad lo que oís, te está diciendo que verifiques en la palabra lo que estás oyendo. Mirad en la palabra lo que estás oyendo. Mirad lo que oís. Si tú miras a través de las Escrituras aquello que es verdad, entonces entenderás lo que oyes. Mirad lo que oís, porque al que tiene, es decir, al que ya recibió conocimiento, a ese se le hará entender. Mas al que no tiene, aquello aún que pensaba se le va a deshacer. Es que es así. No hay otra forma, así funcionó siempre. Regresamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Y esto Jesús lo da como una advertencia para nosotros hoy, para que no repitamos los errores del pasado, para que no nos ocurra como a esta gente que rechazó a Jesús por ser demasiado crédula de sus dirigentes. Ahora, cuando se predica así, que es la realidad de lo que sucedió en los días de Jesús, hay quienes en su hipocresía inmediatamente dicen, ¿ves? Está atacando a la organización, está atacando a los dirigentes. Mirad lo que oís, entiende por eso. Es terrible cuando no se puede entender de acuerdo con la luz de Dios, porque vas a terminar diciendo, o sea que tú solo entiendes, ¿ves? Te dije, lamentablemente caerás en esa trampa. ¿Por qué? Porque tú no estás mirando lo que oyes, tú simplemente estás siguiendo lo que te han dicho tus superiores, pero no lo que te ha dicho Dios. Muchos se unen a la iglesia y quieren que el predicador les dé toda la luz. Ellos no leen, son flojos, ociosos para leer, pero son los primeros en mostrar fanatismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mostrando la verdad, estos son los primeros que te atacan. Cuando tú veas que hay alguien que lanza mensajes de ataque cuando se está predicando, rápido te vas a dar cuenta que son aquellos que solo oyeron lo que les dijeron sus dirigentes. Y por eso hablan, juzgan de acuerdo con la mente de su superior, pero no con la mente de Dios. No hacen juicio justo. ¿Por qué? Porque siguen sus propias ideas. No hay nada que hacer por sus casos hasta que ellos por ellos mismos lean. Mirad lo que oís. Más claro no puede ser. Jesús continuó diciendo, verso 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y porque oyendo no entienden. ¿Te diste cuenta? Me están viendo, decía Jesús, que en mí se están cumpliendo todas las profecías. El profeta Isaías había declarado acerca de mí que curaría a los ciegos, que haría oír a los sordos, que caminarían los paralíticos, etc. Me están viendo, decía Jesús. Están viendo todo lo que es la verdad, pero viendo no ven. ¿Por qué? Porque ellos ven de acuerdo como les habían dicho sus dirigentes que vean. Y cuando quieren ver como les han dicho los dirigentes, no ven nada bueno en Jesús. ¿Te diste cuenta ahora? Imagínate. La Biblia dice que cuando Jesús viniera, exaltaría la ley y la magnificaría. No obstante, los sacerdotes, los dirigentes decían, cuando llegue el Mesías, Él va a exaltar nuestras tradiciones, Él va a hacer valer las enseñanzas de las doctrinas de hombres, va a elevar la filosofía, va a traer la gnosis, va a traer la luz de la nueva era. Entonces cuando Jesús llegaba y decía, todo eso es diabólico, todo eso es satánico, inmediatamente decía, ahí está el impostor. ¿Por qué? No dice lo que dice el fariseo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que había ocurrido. Así que tener que cambiar a esta gente era más difícil que remontar las aguas las cataratas del Niágara de regreso a la parte superior. Así de sencillo. Es que ya estaban estereotipados. Ya habían sido programados por sus dirigentes, ya estaban con su chip virtual en la cabeza. Así de sencillo. Los habían enchipado los dirigentes. Bueno, si suena el término y vale para el momento. Tal es así que Jesús por eso dijo
claramente acerca de ellos. Yo les hablo en parábolas porque viendo no ven, porque están viendo todo lo que hago. Las profecías dicen esto de mí, pero estos no ven. ¿Por qué no ven? Porque sencillamente están ciegos en su entendimiento. Tienen ojos para ver, pero no ven. No ven con el entendimiento. No captan. No han alumbrado los ojos del entendimiento, como dice Efesios 1:18. Entonces Jesús dijo, porque estos viendo no están viendo, y oyendo no están entendiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando solo lo que dicen los escritos, todo lo que dijo Moisés y los profetas. No he dicho nada distinto, decía Jesús, solo estoy hablando el escrito. Se supone que todos los predicadores sacan lo que predican del escrito de la Biblia, porque no pueden sacarlo de otra parte. Pues no pueden venir a decir, claro, la Biblia dice por acá, pero el Espíritu Santo me dijo otra cosa a mí, porque va a venir el otro y va a decir, momentito, a mí me ha dicho otra cosa el Espíritu, me ha dicho que esto sí está bien, que lo que está mal es lo anterior que has dicho. Entonces, entre ellos se van a pelear. Como cuando se encontraron dos de dos religiones y uno le decía al otro, el Espíritu de Dios me ha dicho que esta parte de la Biblia era para los judíos. Y el otro le dijo, pero el Espíritu Santo me había dicho más bien que esto es para nosotros, y el otro que tú dices que es para nosotros era para los judíos. Bueno, ¿a cuál de los dos le creemos? A ninguno. ¿Por qué? Porque los dos están alejados del escrito. Tú tienes que creer al escrito de la palabra para que no te engañen. Pero si tú ya estás programado para creer que aunque te muestren la Biblia, hasta el diablo la citaba, vas a decir. Hasta te vas a agarrar de eso, sabiendo que el diablo no citaba la Biblia como era. Porque cuando le citó a Jesús, ya hemos estudiado eso, ¿no? Le citó incompleto el texto. Pero tú te vas a trincherar y vas a decir, no, también se puede conocer la Biblia, también se la puede decir y ser un falso profeta. ¿Qué se puede hacer? Y te vas a querer agarrar hasta de defectos, de errores que puedan cometer los predicadores, los mensajeros de Dios para decir, por eso no les creo. Cuando tú tienes 10,000 veces 10,000 errores. ¿Sí? Un hermano un día se acercó y me dice, hermano, ¿cómo aquel hermanito que dice que predica, que muestra su Biblia con los escritos, pero es un tal por cual? Y yo le dije, muy bien, él es tal por cual. Y tú le dije, es que yo no estoy siendo juzgado, hermano, si no lo estamos juzgando a él. ¿Y tú por qué juzgas a él? Le dije, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha dado permiso a ti para juzgarlo a él? No, pero es que dice, pero no hace. Pero tú ni dices ni haces, le dije. Entre los dos, aquel todavía se va al reino de los cielos, tú te vas a perder. ¿Por qué? Porque aquel se puede arrepentir, tú ya no. Porque tú no sabes ni siquiera por dónde empezar para arrepentirte. ¿De qué estás hablando? Queriendo desviar del escrito. Un día un pastor predicaba y decía, hermanos, muchos que conocen acerca de la Biblia ni siquiera andan de acuerdo con ella. Por eso el conocimiento no te va a salvar. Qué tremendo el hombre, ¿no? Y yo tuve que decir al otro hermano, a este no le creas nada. ¿Por qué? Porque dice que aquel con conocimiento se va a perder. Imagínate él sin conocimiento, ya no ha empezado, ni siquiera ha dado el primer paso. Y todavía él nos quiere venir a educar, por favor. El que no sabe ni siquiera lo que es 1, 2, 3 y 4 nos quiere venir a hablar de matemáticas. ¿Con qué autoridad moral? No tiene ningún sentido. Qué contrario a las enseñanzas de la Biblia. Qué opuesto a la realidad. Pero a veces, viendo no se ve y oyendo no se oye. ¿Por qué? Porque ha sido programado ya para no tener que oír la verdad. La mentira lo programó. No hay nada que se pueda hacer. Y ellos discutirán hasta el fin del mundo. Y hasta pensarán algunos de ellos que se van a ir al cielo. Sí, todavía se van a atrever a decirle a Jesús, pero Señor, en tu nombre hemos hecho tantos milagros. En tu nombre. Y Jesús les va a decir a todos ellos, discúlpenme, en mi nombre jamás, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque mi nombre es mi evangelio. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el evangelio, ahí estoy yo. Así que por favor, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Más claro. Versículo 14. Jesús siguió diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice,
de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, su entendimiento. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no ven con el entendimiento, no ven con el conocimiento del escrito. Estos ya ven de acuerdo con lo que les dijeron sus dirigentes. El dirigente viene y dice, ¿te has dado cuenta? Este predica sus profecías y ha dividido hogares. ¿Por qué? Porque el papá no quiere aceptar la profecía, pero la mamá sí, y se han peleado. Ya están ciegos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo van a llamarle a eso divisionismo? Eso se llama ceguera. ¿Por qué? Porque cuando se predica la verdad y alguien rechaza esa verdad, obviamente aquel que rechaza la verdad la rechaza porque no la quiere aceptar. Entonces va a chocar con el que la acepta. Obvio. Esto es algo inevitable. Los fariseos predicaban otra cosa distinta de lo que enseñaban las Escrituras. Y cuando predicaba Jesús, entonces ellos ya no entendían con el entendimiento, es decir, con el conocimiento de la verdad. Entendían con lo que les habían dicho sus dirigentes. ¿Te diste cuenta? Esa es la gran distinción. Por eso hoy, cuando proclamamos el mensaje del tercer ángel, tenemos hasta conflictos en nuestra propia iglesia. Nuestros propios pastores niegan lo que está escrito y declaran que el conocimiento no te va a salvar, sino que lo que te va a salvar simplemente es la magia de creer que todo está hecho ya en la salvación. Solo cree, dice, ¿no? Pero ni siquiera sabes cómo se va a hacer eso. Mientras que Jesús dice, no, escudriñad las Escrituras. Ese es el único camino. Lo que pasa es que estos hombres te quieren alejar de la verdad. Agarra tu Biblia, léela por ti mismo y cerciórate de lo que es verdad. Y encontrarás que la Biblia es más dulce que la miel, que no es lo que te habían hecho creer. Miles de personas dicen, no, yo no leo la Biblia porque mucho pide el Señor, muy exigente, me quita todo, ya no me deja hacer nada. Todo está prohibido en ese libro. Yo no sé qué libro habrán leído. Para mí, que los fariseos le dejaron otro libro a ellos, porque la Biblia no es lo que ellos dicen. Satanás siempre quiere hacer creer que este libro es el peor de todos, cuando él es el peor de todos. Es así de sencillo. Sigue diciendo la Escritura. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué te parece? Jesús ahora está diciendo que la conversión solamente viene por oír la verdad. Que cuando tú escuchas, cuando tú entiendes lo que sale de la palabra, eso es lo que te convierte. La conversión no es un mero sentimiento. La conversión no es un sentimentalismo. La conversión es el reconocimiento de lo correcto para comenzar a hacer eso que es correcto porque es correcto. Nada más por eso. Si se hace el bien es solo porque es el bien. Nada más. Porque después no hay razón para hacerlo. Pero porque es el bien, por eso se lo hace. Eso es lo que se pide de nosotros. Y por eso, para saber lo que es el bien, tienes que estudiar lo que es el bien. Hay cuánta gente que dice, ¿qué es la vida? ¿A qué le llaman la vida? Bueno, si quieres saber qué es la vida, tienes que entender lo que es la vida. La Biblia es la vida y tienes que leerla. Y cuando la lees, entiendes lo que es la vida. Allí se te cuenta la vida. Por eso este libro es vida, porque te habla de la vida. Te cuenta de las historias de hace 6.000 años atrás desde la creación. Esa es la vida completa. Allí conoces lo que es vida. Qué bonito, no tan sencillo que Jesús lo dejó. Sigue diciendo más, verso 16. Y ahora les dice a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Cómo dijo Cristo? Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Es decir, ustedes sí conocen, han recibido mi instrucción. Su entendimiento está abierto, no está cerrado. Sigue diciendo más.
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate, muchos profetas de la antigüedad, muchos hombres justos como Abraham, desearon ver y oír el cumplimiento de lo que se les prometió. A ellos se les dijo, vendrá el Mesías y cuando venga hará esto, hará aquello más. Y ellos esperaban con ansias, pensaban que sus hijos podrían ser esos. Y cuando veían a los hijos, no es, o sea, no se cumple pues en él. Veían al otro y no, tampoco, no es, tampoco, no, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Y cuando llegó el Mesías, viéndolo en persona, pudieron haber reconocido las profecías. Si hubieran escudriñado, si hubieran oído a Dios como Abraham oyó, como Isaac, como Jacob, que oyeron a Dios, creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Ellos también pudieron haber hecho, pero no, ellos oyeron a los del Sanedrín, oyeron a sus dirigentes, no oyeron a Dios, no oyeron la palabra de Dios. Los dirigentes se habían ido tras sus tradiciones. Y ahora, lamentablemente, Jesús se encontraba con una roca. No podían sus enseñanzas pasar. Así que comenzó a utilizar de las parábolas, a utilizar de los símbolos. Y nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero no vas a ir pues ahora a fabricar tus parábolas. Porque alguien podría decir por ahí, por eso yo no predico tanta doctrina, no predico Apocalipsis y Daniel, porque yo hablo puras ilustraciones de testimonios. Estás hablando lo que... Estás peor todavía. Has caído más abajo ya. Los fariseos estaban sobre ti encima. Sí. Porque cuando se dice que hay que hacer lo que hizo Jesús, lo que tienes que hacer es predicar lo que está escrito acá. Nada más. Repite lo que Jesús dio, sus enseñanzas, cuenta lo que está escrito ahí. Y al hacerlo, entonces estarás haciendo como Él hizo. Así que no vas a ir a fabricar lo tuyo, porque caerías en el mismo error de tus tradiciones y de tus propias enseñanzas. Predica lo que esté escrito. No aumentes ni quites. Sigue la forma en que Jesús dejó. ¿Cómo dejó Jesús? 1. Juan el Bautista vino predicando las profecías. Y Jesús sembró sobre esa base. Mientras Juan el Bautista profetizaba rompiendo y allanando el terreno, Jesús vino y echó la semilla en buena tierra. La semilla que cayó en la tierra que Juan el Bautista había removido con las profecías, pegó y dio a 100%. Mientras que aquellos que no oyeron lo que Juan enseñó, sino que seguían lo que decían los dirigentes, son la semilla que cayó en el camino, entre los pedregales, entre los espinos, y nunca fructificó ni multiplicó. Mas la buena tierra es la tierra que se removió, que se partió, que se rompió, y entonces rota la tierra, se sacó las malezas y se puso la semilla. ¿Comprendiste? Así que lo que tenemos que hacer es lo mismo. Anunciar la profecía como Juan el Bautista, para que se remueva todo el terreno de la tierra. De manera que, al predicar las enseñanzas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Jesús hizo pegue en los corazones humanos. ¿Dónde está lo complicado? No uses tu propia metodología, usa la de Jesús. Usa el método de Cristo. El método de Cristo, profecías primero como Juan el Bautista y luego las enseñanzas con las ilustraciones. Para algunos el método de Jesús
es ir a regalar comida a una persona, vestido a la otra, ir a barrer las calles, ir a cocinar en las casas. Por favor, ¿dónde está escrito ese método? Muéstramelo. Muéstrame un texto donde diga, y Jesús se puso a barrer las calles de Pilato para poder caerle bien al gobernador. Muéstramelo. Que no te engañen, que no te hagan creer cuentos, porque el hombre está acostumbrado a hacer eso, a hacer creer lo que no es. No vaya a ser que se te encuentre algún día haciendo esas cosas y se diga de ti, porque viendo no ve y oyendo no oye, porque sus oídos están pesados para oír. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que este mensaje quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones, para que aprendamos que no es tiempo de que creas en cualquier persona que no te quiere mostrar la Biblia, que no sigue el escrito, está al pie de la letra, en aquellos que simplemente se encargan de contarte historietas, que el fulano se convirtió así, que el sutano se convirtió asá, y que te pueden llenar estadios y sin embargo a todos los llevan al infierno. Tenemos que tener cuidado ahora. Los fariseos se jalaban masas. Jesús no. Tenía muchos oyentes, pero pocos discípulos, dice la mensajera de Dios. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar pidiendo a Jesús que nos ayude para poder entender su verdad. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, porque nos has dado a conocer las maravillas de tu ley, porque tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, porque tus enseñanzas son tan claras que solamente necesitamos recibirlas. Es todo lo que nos pides. No necesitamos fabricar interpretaciones de ellas. No necesitamos tratar, Señor, de ir a grandes escuelas para tener que aprender de tu verdad. No necesitamos de grandes universidades teológicas para tener que comprender tu verdad. Solo tenemos que ponernos a tus pies y recibir tu instrucción como discípulos. En tus manos nos encomendamos. Por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos a través de Facebook, Twitter y YouTube con el canal El Último Llamado Divino, a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Spotify, con los audios del mensaje de los tres ángeles. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con los temas de las enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987. Así que tenemos bastante material. Compártelo, haz like ahí en tu página para que otros también puedan llegar a participar. Que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso y feliz sábado. Amén.